hemos hablado mucho del tema porque es una unidad muy introductoria. Después vamos a profundizar todos los temas que vamos viendo aquí. Habíamos comenzado con la arquitectura de sistemas operativos. Perdón, la arquitectura del sistema operativo Windows, ¿sí? Bien, y habíamos dicho que... no me está respondiendo esto. Ahí está. Habíamos dicho que la estructura del sistema operativo Windows respondía a una estructura modular donde existen diferentes módulos para las distintas funciones que ejecuta. Esta estructura modular le brinda flexibilidad al sistema de manera tal de que si nosotros modificamos alguno de los módulos no afecte el funcionamiento de los demás. Entonces, cualquier aplicación, cualquier funcionalidad, cualquier driver o controlador que debamos agregar es tan modular que agregamos eso y no afecta al resto del sistema. ¿Sí? Entonces, esa estructura lo que da es flexibilidad para el hecho de hacer mejoras que no afecten a los módulos que ya están funcionando correctamente. La estructura de Windows se puede dividir o se podría analizar desde dos puntos de vista. Uno es el modo usuario, todas las aplicaciones o todos los subsistemas que se ejecutan en modo usuario, que se les llama subsistemas de entorno, ¿sí? Y la otra parte que es todo lo que se ejecuta en modo núcleo o modo kernel, que sería la parte más básica del sistema operativo. Vamos a ver este grafiquito que está más adelante. Si ustedes ven este gráfico, la clase pasada no lo vimos, yo les dije que este era el gráfico real de la estructura de Windows, ¿sí? Y acá van a ver esta línea de puntos donde separa el modo usuario del modo kernel. Todas las aplicaciones que están por arriba de la línea de puntos son aplicaciones que se ejecutan en modo usuario y todas las que están por debajo del modo kernel, de la línea de puntos, se ejecutan en modo kernel o modo núcleo. Vuelvo hacia atrás. Entonces, hay dos partes básicas y bien diferenciadas, que son los subsistemas de entorno y el sistema operativo propiamente dicho. Dentro del sistema operativo, que es la parte central de Windows, que se ejecutan en modo núcleo, tenemos tres módulos fundamentales: el sistema ejecutivo, el kernel y la HAL o AL. Nosotros cuando hablamos de kernel sabemos que estamos hablando del microkernel, es decir, la base fundamental del sistema operativo y que tiene las funciones mínimas y necesarias para que el sistema funcione. Pero hablamos de microkernel porque responde a la estructura de todos los sistemas operativos modernos, que el kernel es pequeño y que no tiene tantas funciones, sino las básicas. Para que luego las demás aplicaciones sean las que ejecuten las funcionalidades específicas y más generales. Entonces vamos a ir después vamos a volver un poquito a esta filmina, pero vamos a ir a la estructura, a esta estructura, donde ustedes van a ver esa división, como les dije, de líneas de puntos, que por encima está todo lo que se llama subsistemas de entorno, y por debajo de esa línea de puntos está la estructura que se ejecuta en modo núcleo, que son el sistema operativo propiamente dicho. Para simplificar esto, porque es bastante complejo leerlo, porque tiene demasiados nombres y demasiadas cosas a la vista, vamos a hacer un esquema simplificado, que es este. Y este fue el que vimos la clase pasada. La línea negra gruesa es la que divide
los subsistemas de entorno, que se les llama a todos estos, y el sistema operativo propiamente dicho. Aquí está el microkernel y verán que está dibujado en forma pequeñita porque es un microkernel justamente. Todo eso es lo que está más cerca del hardware, es decir, si nos ubicamos físicamente en las capas que tienen los software, primero está el hardware y luego viene el sistema operativo. Pero el sistema operativo también está estructurado en capas y a su vez la primera capa que está directamente relacionada con el hardware es la capa de abstracción de hardware que se llama HAL. Es la capa más directa con respecto al hardware que se conecta con el sistema operativo. Esta capa de abstracción lo que trata de hacer es aislar para todos los sistemas operativos algunas funcionalidades muy básicas, muy de bajo nivel, que tienen que ver con el hardware. Entonces, esa capa de abstracción existe en la mayoría de los sistemas operativos y permite que puedan ejecutarse también otros sistemas operativos convivientes, coexistentes. Este kernel es un kernel microkernel, porque es muy pequeño, porque tiene 2 o 3 básicas funciones. Una es administrar los procesos, gestionar y administrar los procesos, es decir, encargarse de crear los procesos y definir quiénes son las aplicaciones que van a ejecutar. Administrar los procesadores. Ahora que tenemos multiprocesadores, el kernel es el que decide qué procesador va a ejecutar qué proceso. Porque podemos tener 2 procesadores que al mismo tiempo quieran ejecutar un mismo proceso. Entonces se va a haber una pelea por a quién se le asigne el recurso. Entonces, es el sistema operativo, el kernel, el microkernel, el que se encarga de definir qué procesador va a ejecutar qué proceso. También el kernel maneja las las interrupciones. Entonces, cuando nosotros tenemos que avisarle a un proceso que se le acabó el tiempo de ejecución porque cumplió un periodo de tiempo, se le avisa mediante interrupciones. Eso lo maneja también el kernel. Y, bueno, básicamente serían esas las funciones que va a determinar o va a ejecutar, perdón, el kernel. A ver, voy a ver si en el chat estoy escuchando. Sí, ¿querías hacer una pregunta? Profe, ¿puede repetir el tema de la capa de abstracción? ¿Cuál es su función, digamos? La capa de abstracción lo que hace es representar a través de un código más de bajo nivel, ¿sí? Podría ser algo así como un tipo lenguaje ensamblador, para aislar al kernel para que se comunique directamente con el hardware, ¿sí? Hay una capa que hace las operaciones básicas que puede realizar cada uno de los dispositivos, y esas son las que se van a comunicar con el kernel y con los controladores de dispositivos. Al mismo nivel que el kernel tenemos los controladores de dispositivos. Cada controlador se refiere a un dispositivo o a un tipo de dispositivos. Y esa capa de abstracción lo que hace es hacer como una capa de generalización, porque de repente tenemos controladores para distintas impresoras, ¿sí? Entonces, cada controlador va a tener que dirigirse a una impresora, pero nosotros con la capa de abstracción vamos a definir las funciones genéricas para que cualquier controlador pueda comunicarse con una impresora, con la impresora que esté conectada, obviamente. Esa capa es como una capa intermedia, una capa intermedia entre el kernel y el hardware propiamente dicho. Luego tenemos el sistema ejecutivo. El sistema ejecutivo
si respondemos a la característica de los sistemas operativos, que el microkernel va a tener pocas funciones, Windows, bueno, antes de eso voy a explicar por qué el tema de modo usuario y modo núcleo para que se entienda el tema del sistema ejecutivo. Nosotros cuando ejecutamos funciones modo usuario y modo núcleo, estamos trabajando con funciones privilegiadas que se les llama, que son aquellas que permiten acceder a todos los recursos del microprocesador y de la memoria, a los registros del procesador, a todos los registros de la memoria, a todas las áreas de la memoria. Ahí trabajamos en modo núcleo, porque tenemos plena libertad y acceso para acceder a todo. Eso es algo sumamente peligroso para que cualquier usuario pueda acceder. Entonces, se trabaja en modo usuario. Ese modo usuario tiene una cierta cantidad de funciones más limitada, es decir, que el modo núcleo puede hacer todo y el modo usuario puede hacer ciertas cosas. Porque, por ejemplo, el modo usuario no puede acceder a áreas de memoria del sistema operativo, porque estaríamos afectando al sistema operativo y quizás lo dejamos inactivo o lo dejamos sin funcionamiento. Entonces, ese modo usuario hace de puerta de acceso para que estés o dentro del sistema operativo o fuera del sistema operativo. Entonces, todo lo que sea que se ejecute en modo núcleo va a tener plenos poderes, mientras lo que se ejecute en modo usuario no lo va a tener tanto, va a tener solamente algunas funciones. Se supone que el kernel, los controladores y la capa de abstracción va a ser lo que va directamente a trabajar con el hardware, por eso funciona en modo núcleo, tiene todos los poderes para realizar las actividades directamente con el hardware. Y las demás funciones, según la perspectiva o la característica de los sistemas operativos modernos, todas las demás funciones no estarían dentro del microkernel, sino que estarían por fuera del microkernel. Deberían ejecutarse en modo usuario, es decir, un modo que no afecte el funcionamiento básico del sistema operativo como para que no se caiga. Pero ¿qué pasa? Así funcionan la mayoría de los sistemas operativos que responden a la estructura de microkernel. Windows hace una modificación a esa estructura, no la usa en forma pura, sino que la altera de alguna forma a esa visión, y lo que hace es decir, bueno, el sistema ejecutivo lo voy a ejecutar en modo núcleo. Debería estar desde el modo usuario, porque en el sistema ejecutivo tenemos 10 módulos que se van a dedicar a distintas funciones que no se ocupa el núcleo. Yo paso un poquitito para adelante y después voy a volver a esta estructura. El sistema ejecutivo, ¿sí? Tengo todo. Empecé por este lado, bueno, avanzo. Estoy medio desorganizada. Módulos del sistema operativo, después vuelvo para atrás. Son 10 que se dedican a funciones específicas. Son todos administradores. Módulo administrador de objetos, módulo administrador de entrada-salida, módulo administrador de procesos e hilos, módulo administrador de memoria virtual, de seguridad, de caché, de plug and play, de consumo de electricidad, de administradores de configuración y llamadas a procedimientos locales. Esos 10 módulos son distintas funciones que tiene que ejecutar el sistema operativo, las debe ejecutar. Pero con la visión del microkernel, esto no sería parte del sistema operativo, sino que sería parte de módulos que están fuera del sistema operativo microkernel. Entonces, esto debería ejecutarse en modo usuario, sin embargo, el hecho de que tengamos que pasar de modo usuario a modo núcleo implica una serie de cambios de contexto que tiene que realizar el procesador, que puede llegar a bajar la performance, el rendimiento del sistema. Entonces Windows dice, para lograr mayor rendimiento, este sistema ejecutivo, todos estos módulos,
vuelvo hacia atrás, y lo voy a buscar. Organizado. Todos estos módulos que están aquí, los voy a ejecutar en modo núcleo, para no tener que pasarlos de modo usuario en modo núcleo para ejecutarlo, para que se comunique con el kernel. Supuestamente todo esto debería estar acá si respondemos a la estructura de microkernel, porque debería estar todo lo que no hace el kernel por fuera del modo núcleo, de la ejecución modo núcleo. Pero el Windows decide poner todas esas funcionalidades en el modo núcleo, pero por una capa superior a la del kernel y la de los controladores. Veamos, vamos a ir desde atrás para adelante, entonces ahora voy a ir a qué funciones cumple esa parte del modo núcleo. Componentes del modo núcleo. El sistema ejecutivo, con esos 10 módulos que le nombré recién. El núcleo kernel, que ya sabemos que es el sistema operativo básicamente, con esas 3 funciones de administrar la creación de procesos, la asignación de qué procesador lo va a ejecutar y la gestión de las interrupciones para que sepamos a quién le toca ejecutar, por ejemplo. No solamente esas interrupciones, puede haber muchas más. Después tenemos la capa de abstracción de hardware, que es la capa intermedia entre el núcleo y el hardware. Los controladores de dispositivos o drivers, ¿sí? Y un subsistema de gestión de ventanas y sistemas gráficos. Este subsistema de gestión de ventanas en un principio estaba como modo usuario, pero con las nuevas versiones de Windows se lo pone en modo núcleo. Bien. Módulos del sistema operativo. Voy a analizar estos módulos del sistema operativo y después voy a volver a la parte superior del sistema Windows que trabaja en modo usuario. Bien. Hay 10 módulos que les planteé, los cuales vamos a hablar solamente sobre algunos, para que sepamos la definición, porque a los otros los vamos a ver en detalle. Por ejemplo, el administrador de entrada-salida, ¿qué les parece? ¿A qué se puede dedicar? Supongo que establece la comunicación correcta entre el sistema operativo y el hardware, la propia computadora y de los hardware aparte, que son los de, ¿cómo se llama? Bueno, todos los otros de entrada-salida, el teclado, la... Dispositivos. Eso. Los dispositivos, exactamente. Es exactamente eso. Ese módulo lo vamos a ver en el capítulo, en la unidad número 5. La unidad número 5 vamos a ver todo lo que sea la administración de entrada-salida. Después en la unidad número 3 vamos a ver la administración de procesos e hilos. ¿Sí? Nosotros hablamos de lo que eran procesos y hablamos de lo que eran hilos, pero en líneas generales, así como conceptuales nada más. Vamos a hablar de administrador de procesos. Administrador de la memoria virtual. Cuando veamos en la unidad número 4, vamos a ver administración de memoria. Todo el tipo de administración de memoria. Lo que pueden tomar nota aquí es qué tipo de memoria utiliza, qué tipo de administración de memoria utiliza Windows. Windows utiliza memoria virtual con paginación por demanda. Eso es la técnica que utiliza. ¿Sí? Porque generalmente se pregunta, ¿pero cómo administra Windows la memoria? Memoria virtual con paginación por demanda. Ese sería el concepto que nosotros vamos a ver cuando veamos memoria. ¿Cómo, profe? El administrador, hay distintas técnicas para administrar la memoria, así como para administración de procesos, administración de entrada-salida, pero en la memoria virtual, cada sistema operativo elige una técnica para funcionar de esa forma. Windows utiliza memoria virtual con paginación y la paginación es por demanda.
¿sí? No vamos a entrar en detalle de qué se trata esto porque lo vamos a ver específicamente en el capítulo 4. Perdón, en la unidad 4. Estoy hablando de capítulos, libros, los mares. Si ustedes ven la modalidad académica, ahí van a ver cada uno de las unidades, qué temas vamos a ver. Vamos a ver entrada y salida, vamos a ver procesos, memoria virtual, seguridad, en el capítulo 6, en la unidad 6, perdón, sigo diciendo capítulo, en la unidad 6. Entonces, nos quedaría un poquito ver de qué se trata esto de administrador de objetos, administrador de caché, plug and play, consumo de electricidad, configuración y llamadas a procedimientos locales. El administrador de objetos es un módulo que se dedica a manejar a todas las cosas que hay en el sistema operativo, a todas las cosas que hay en el sistema como objetos. Define que los dispositivos son objetos, define que un proceso es un objeto, define que una ventana que me aparece es un objeto. Entonces, para cada objeto que yo voy haciéndole clic o llamándolo de alguna forma, crea un objeto con sus atributos. Y ese es el administrador que se encarga de asignar o desasignar cuando ya dejo de usar. Supongamos que hay una ventana que la cerré, que le hice doble clic en la X, esa ventana dejó de existir, por lo tanto, ese administrador de objetos dice, bueno, un elemento menos de la lista de objetos que tengo. A eso se refiere con objetos. Ustedes saben que es una de las características de los sistemas operativos modernos, la orientación a objetos. Bueno, Windows obviamente trabaja con orientación a objetos y hay un modulito encargado de crear y eliminar los objetos que se van utilizando en el sistema operativo. Después, el administrador de caché tiene que ver con el almacenamiento en caché de las memorias, de las diferentes memorias que existen, ¿sí? Ya sea de la memoria RAM, ya sea de la memoria del microprocesador, ya sea de la memoria del disco, o sea, esa caché, ya sea de la memoria de páginas web que utilizamos, es decir, todo lo que tenga que ver con la memoria caché, lo maneja un módulo administrador. Después tenemos plug and play. ¿Qué significa plug and play? Enchufar y desenchufar. Más o menos, pero... No, enchufar y hacerlo andar. Enchufar o instalar y usar, ¿sí? Y hacerlo andar, sí, sería lo mismo. Entonces, hay un módulo específico que lo que hace es, cada vez que nosotros conectamos un dispositivo a nuestro sistema que ya está funcionando, hace que lo verifica, lo reconoce y sabe qué controlador tiene que descargar, si es que no lo tengo, descargar para que se pueda instalar y usar. Y si lo tengo al controlador, lo va y lo busca en donde está. Es decir, me prepara el entorno para que yo cualquier dispositivo que conecte lo pueda hacer andar. Cuando un dispositivo ya lo tengo instalado, no funciona el administrador de plug and play. Solamente funciona cuando yo no tengo el dispositivo, es un dispositivo nuevo. Supongamos que yo traigo unos auriculares de una marca nueva. Yo ya tengo unos auriculares, pero tengo auriculares de una marca diferente. Cuando yo los conecte, el plug and play va a reconocer si tengo el controlador o driver de ese auricular y lo va a buscar en mi lista de controladores. Si no lo tengo, me va a decir no se puede instalar porque no tengo los controladores necesarios. Entonces me va a decir que no lo puedo usar. Pero si yo a ese controlador lo tengo, me lo trae, lo carga, es como que lo instala en ese momento y ahí me permite usar el nuevo dispositivo. Ahora bien, si yo tengo una impresora que la usé, la apagué, la volví a encender, ahí no está manejando por el plug and play, está manejado por el administrador de entrada-salida. Se entiende la diferencia, ¿no?, entre uno y otro.
ver, estarán contestando con el chat. Eso, a ver, ¿cómo Windows usa memoria? ¿Cómo se averigua eso? ¿Cómo se averigua, Santiago, de que Windows utiliza paginación por demanda? ¿Cómo es? No sé, no entendí la pregunta, Santiago. A ver, ¿qué pasó? Yo no escucho a nadie. ¿Alguien puede hablar? Yo sí la escucho, profe. Y miren, pero nadie contestó ninguna pregunta de las que hice. Me creí que le estaba contestando a Santiago ahí que había preguntado. Claro, pero no le hice una escuchamos pregunta. las Después dije, preguntas. bueno, voy a ver si en el chat me están contestando. El chat tampoco. Bien. No. No podemos definir lo que dice Joaquín González. Entonces, una pregunta. La impresora no es plug and play, no es plus, es plug. Plug and play. No es ese concepto de plug and play. Si yo tengo una impresora, la usé, la apagué, la desconecté porque me molestaba el cable, y luego enciendo la máquina y conecto de nuevo la impresora, ahí el plug and play no está funcionando, porque yo ya tengo instalado el driver. Claro, Jesús, aplica cuando es la primera vez que yo cargo ese dispositivo. Después que yo ya lo tengo instalado, no funciona más el plug and play. Profe, si desinstalamos ese drive. Si lo desinstalamos, sí, de nuevo volvemos a utilizar el plug and play. Gracias. Claro, si lo desinstalamos, el plug and play tiene que reconocer de que no lo tenemos. Y así para cualquier dispositivo, ¿no? Bueno, vamos a consumo de electricidad. Bueno, hay un módulo específico que se encarga de ver cuánto consumo de electricidad estamos teniendo, si estamos usando baterías, si estamos, en el caso de notebook, si estamos usando la batería o si estamos usando la energía eléctrica, y se dedica solamente a eso, a darme un reporte de eso. Algunos módulos son más pequeños, algunos son más grandes en cuanto a las funcionalidades que brindan. Después, el administrador de configuración tiene que ver con cómo se configura el sistema para el inicio. Por ejemplo, la configuración de usuarios. Si yo entro con clave, si entro sin clave, si soy un usuario que tengo ciertos permisos, voy a entrar a ciertos directorios, y si no tengo estos permisos, no voy a entrar a esos directorios, no los voy a visualizar. Todo lo que tenga que ver con la configuración del sistema lo maneja este administrador. Está muy relacionado la configuración con la parte de seguridad, con la parte de objetos. Por último, el administrador de llamadas a procedimientos local. Ustedes recuerdan, a ver si lo tengo por acá. Déjenme ver una cosita. Sí, ustedes recuerdan el modelo cliente-servidor, donde había un proceso que se denominaba cliente, que era el que realizaba una petición a un servidor, ¿sí? Y ese cliente le solicitaba algo a través de un mensaje al servidor. El servidor le responde devolviéndole el dato, la información que se solicita a ese cliente, y también es a través de un mensaje. Entonces uno se llama petición y el otro se llama respuesta. Pero todo se implementa a través de lo que nosotros denominamos mensajes. Esa arquitectura modelo cliente-servidor puede ser que se dé en una misma máquina, es decir, un proceso le solicita a otro algún dato y ese otro le devuelve la información solicitada. Ahí aplicamos un modelo cliente-servidor y eso es una llamada
a procedimientos local. Cuando el cliente y el servidor están en la misma máquina, se llama LPC. Cuando el cliente y el servidor están en distintas máquinas, se llama RPC, de remote, ¿sí? De remoto, que no están en el mismo lugar. Un administrador de procesos puede mandarle una petición al administrador de memoria pidiéndole más espacio de memoria para guardar el proceso. Cuando el administrador de memoria le dice, sí, te otorgo este espacio, ahí hay una llamada procedimiento local que hace que el de procesos le envía al de memoria le responde al de procesos. Y tenemos ese administrador de comunicación entre los procesos que también se dedica como una función del sistema operativo, pero que es parte del sistema ejecutivo de Windows. Por eso todas estas funciones son funciones que antes de que surgiera este concepto de estructura modular y microkernel, todo estaba en un mismo programa que hacía todo esto lo hacía, pero cada vez que teníamos que actualizar alguna parte del sistema operativo, estaba todo junto. Entonces no se permitía la modularización y la modificación específica de alguna función, ¿sí? En cambio, así, de esta forma, separando en módulos, que se llama sistema ejecutivo, toda esa serie de módulos, es mucho más fácil de administrar y mucho más eficiente. Vuelvo hacia atrás un poquito. Bien, y voy a componentes del núcleo. Esto ya lo habíamos visto. Teníamos que volver entonces para atrás. Está. Los componentes del modo usuario. Vuelvo para atrás en el grafiquito. Tenemos todos los que van a estar por arriba ahora de los que de la línea negra. Todos estos procesos, aplicaciones o programas van a trabajar en modo usuario. Es decir, van a tener algunas funciones limitadas y cosas que no van a poder realizar directamente, sino que se las van a tener que pedir. Fíjense que la estructura, a pesar de que es una estructura modular, también respeta ciertas capas que se van comunicando desde arriba hacia abajo, y la capa de abstracción del hardware es la que más directamente está con el hardware. Por encima están los controladores, por encima el sistema ejecutivo, por encima las DLL y por encima el subsistema de entorno, aplicaciones de usuario, procesos de servicios, procesos de soporte de sistemas. ¿Se entiende? Digamos que cada una se va comunicando con la capa inmediatamente inferior para enviar información. Y para recibir, va recibiendo desde abajo hacia arriba. Ahora sí voy acá. Bien. Componentes del modo usuario. El proceso de soporte de sistema. Por ejemplo, este proceso de soporte de sistema se encarga de iniciar las sesiones. Es decir, hay un módulo que se encarga de solicitar un login, que ingrese un usuario, que verifique que el usuario está habilitado para entrar al sistema, y que cuando se cierra la sesión de ese usuario no permita que se pueda realizar ninguna otra función que corresponda a ese usuario. Los procesos de servicios son todos los servicios, procesos de servicios, quisiera que no me acuerdo, la otra vez también me pasó lo mismo, no me acuerdo por qué lo tengo negado a esto. En la clase pasada yo lo dije esto. Y ahora me volví a olvidar qué hace el proceso de servicios. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda para no buscar en...? Tengo anotado, profe, un ejemplo que es el registro de eventos. El registro de eventos. Sí. ¿Y qué más? Y ese es como el único... El único ejemplo, ¿por qué? El único ejemplo que anoté yo. No sé, porque me habrá llamado la atención. Ajá. ¿Cosas que no me acuerdo? Profe, sí. En el libro solamente dice eso, da el ejemplo del registro de eventos nada más.
Nada más que eso dice en el libro. No, pero yo había registrado, yo les había dado un ejemplo, pero se ve que no me quedó grabado a mí. ¿Qué hacía? Esto era con respecto al ingreso del sistema, el proceso de... Déjenme ver el gráfico, porque no sé cómo ver el gráfico, me acuerdo. Procesos de servicios. Por ejemplo, sí, ahora me acordé. Por ejemplo, el administrador de tareas. Nosotros son servicios sobre los procesos que se ejecutan del sistema operativo. Que no tiene nada que ver con las aplicaciones, perdón, con las aplicaciones del usuario. Epa, ahí está. Si ejecutamos el administrador de tarea, ese es un proceso de servicio. Es uno de los ejemplos, ¿no? Podemos tener otros servicios que se pueden asociar con este proceso. Son servicios sobre los mismos procesos del sistema operativo. Estos servicios brindan información del sistema, no brindan información para el usuario sobre alguna aplicación, sobre un documento, sobre una planilla, sino brindan información sobre el funcionamiento del sistema sobre el cual estamos trabajando. Después tenemos las aplicaciones de usuarios, que son todas las aplicaciones que podemos haber comprado o haber desarrollado, ¿sí? Aplicaciones de programas. Los subsistemas de entorno, ¿sí? Vamos a pasar la primera porque ahí estamos haciendo la aclaración. Los subsistemas de entorno son un grupo de APIs, ¿sí? Las APIs son Applications Programming Interface, Sí, profesor. API, sí. Interfaz de programas interfaz de aplicaciones para programación que nos van a generar un entorno especial para poder usar funciones que ya existen. Es decir, nosotros tenemos lo que se llaman las DLL. Vuelvo hacia atrás. Tenemos las DLL. ¿Alguien sabe qué son las DLL? Las bibliotecas de enlace dinámicas. Esa es la traducción exacta. Bibliotecas de enlace dinámico. ¿Qué son en líneas generales como conceptualmente las DLL? Son unas librerías que cuando se forma una aplicación, o sea, cuando se desarrolla una aplicación, no se integran en sí la estructura de la aplicación, pero sí se integran cuando uno inicia la aplicación y se vuelve... Bueno, perfecto. Son como pequeñas funciones que podrían estar dentro de la aplicación, pero como son genéricas esas funciones, las saco fuera de la aplicación y las tengo como pequeñas funcionalidades sueltas. Y que cuando uso una aplicación, la llama directamente a esa función que ya está programada. Entonces, ¿qué pasa con eso? Me permite que yo pueda programar mucho más fácil, porque hay cosas que ya están hechas y no hace falta que las desarrolle yo, sino que uso las DLL, que son esas funcionalidades que me permiten hacer ciertas cosas. Entonces, los subsistemas de entorno son un grupito de comandos que llama a las DLL de acuerdo a cuál es el sistema operativo que estoy utilizando, o cuál es el entorno de programación que también estoy utilizando. Si nos fijamos, ahí en esta filmina, tenemos para Windows, todas las aplicaciones que se escriben para Windows, tenemos el Win32. El entorno para Linux o Unix, tenemos las aplicaciones POSIX, o las API de POSIX. Y para los entornos de Mac o IBM, tenemos el OS2. Entonces, estos subsistemas de entornos son APIs que llaman a las DLL que ya están desarrolladas y que esas DLL son en un lenguaje de más bajo nivel. Generalmente están desarrolladas en C, mientras que nosotros podemos usar estas API para poder utilizar las funcionalidades que ya existen en las DLL. Bien. Creo que hemos cerrado el tema de Windows.
ver si... El modelo cliente-servidor, lo vemos. Ventajas. Este modelo cliente-servidor dice que mejora el sistema ejecutivo, mejora la fiabilidad, las aplicaciones se comunican de manera uniforme y proporciona una base adecuada para la computación distribuida. Este modelo cliente-servidor que se aplica en todos los procesos de Windows cumple estas ventajas porque el sistema ejecutivo, al estar modularizado, que tenemos esos 10 módulos, cada uno de esos módulos se puede conectar entre ellos de forma tal de que uno sea cliente y el otro sea servidor. Esa es una simplicidad que se da para que no sea un solo programa que maneje todo, sino que esté modularizado y cada uno se conecte con el que sea necesario. Mejora la fiabilidad desde el punto de vista de que el sistema ejecutivo puede tener alguna falla, uno de los módulos, pero yo anulo ese módulo, los demás siguen funcionando, se recompila, se reprograma ese módulo que está fallando y vuelvo a instalarlo y todo sigue normal, no le afecta, solamente la funcionalidad a la que está afectando es la que me dejaría de andar. Las aplicaciones se comunican de una manera uniforme con el sistema ejecutivo a través de las llamadas locales. Toda la comunicación de todas las aplicaciones se manejan a través de llamadas locales. Las aplicaciones de los usuarios son clientes y el sistema ejecutivo podría ser un servidor y así van solicitando atención a sus requerimientos. Y este tema del modelo cliente-servidor proporciona una base adecuada para la computación distribuida, porque nosotros, si lo vamos a ver más adelante en la unidad número 7, pero el concepto de cliente-servidor es tener un proceso que hace solicitud y un proceso que da una respuesta. Eso es el concepto básico de cualquier computación distribuida. Un proceso en un momento puede ser cliente, pero en otro momento puede ser servidor, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que esté necesitando, puede dar datos o requerir datos. Entonces allí se transforma de cliente a servidor o de servidor a cliente. Bien. ¿Dudas o preguntas? Bien, vamos a hacer una pequeña... No, profe. Unas pequeñas preguntas como para que vean, tienen 5 minutos para responder estas preguntitas. ¿Les está apareciendo a ustedes en pantalla? Sí, profe, te parece. Bien. Sí, profe. Perdón. No era esta. ¿Es de la clase pasada esta, Esta no? era de la clase pasada, me equivoqué. Ay, qué tonta. Esperen que tengo que finalizar. No sé, espero que no me haya borrado. Ah, aquí está descarga. Perdón, tengo que elegir otra. ¿Cómo es la cosa? Votaciones, cierro acá. Voy a votaciones. ¿Qué me parece esta solamente? Ahí está. Votación esta. Ahora sí. Le di clic a la primera nada más y no me parecía. Me parecía porque eran demasiadas preguntas y yo había hecho pocas. No, tienen 4 minutos y son 5 preguntas nada más.
Faltan 15 segundos. Les doy 15 segundos más y cierro, ¿eh? Sí, ya habilité, Melina, la asistencia, pero lo iba a decir después. Bien, cierro. Bien, recuerden que los que no terminan de votar no pueden entregar y no queda grabada su sesión. Bien, DLL en Windows significa Bibliotecas de Enlace Dinámico. Perfecto. 71 contestaron correctamente. Vamos a compartir los resultados. Profe, no, pensé que no aparecían los datos. Ahí están. Espera un segundito. ¿Cómo? No, que no veía los resultados, pero ahí aparecieron. Sí, no, estaba leyéndolos yo sola y después me di cuenta que los tenía que compartir. Bien, o sea que prácticamente el 90% le acertó. El sistema ejecutivo de las versiones actuales de Windows se ejecuta en modo núcleo. Muy bien. Debería, según el concepto de microkernel, debería ejecutarse en modo usuario, pero se ejecuta en modo núcleo. ¿Sí? El 75% contestó correctamente. ¿Por qué son necesarios dos modos, usuario y núcleo? No es necesario porque el software debe tener control de usuario, debe tener completo control del procesador o porque es necesario proteger el sistema operativo. Bien, 91% contestó correctamente. Sí, yo no especifiqué que era para Windows, pero como era un repaso de lo que habíamos visto en la clase de hoy, lo di por sobreentendido. Discúlpenme que no lo aclaré. Bueno, ahora vamos a ver. Ya vamos a ver las respuestas. Señale la definición de multiprocesamiento. Existe más de un procesador y la ejecución de procesos se realiza en forma paralela o simultánea. Bien, correcto. 85% contestó bien. El multiprocesador simétrico, SMP se le llama. El núcleo siempre se ejecuta en un procesador determinado. Las aplicaciones se ejecutan en un solo procesador. No. El correcto es el núcleo del sistema operativo se ejecuta en cualquiera de los procesadores. La palabra simétrico tiene que ver con que hay simetría o igualdad entre cualquier procesador y todos ellos son capaces de ejecutar al sistema operativo. Esa sería la respuesta correcta. Ya un poquitito menos son los que le acertaron. Son muchos, pero son un poquito menos. ¿Cuál era tu duda con respecto a esta respuesta? No me acuerdo quién fue la que me hizo la Yo, pregunta. profe, tuve una duda entre la pregunta que decía en modo usuario y modo kernel. Bien. Pero después me di cuenta que era modo kernel porque decía el modo ejecución, o sea, estaba en el proceso de ejecución. Lo relacioné más con el proceso ya más de administración del sistema que el usuario. Claro. Pero no me quedó muy clara esa pregunta. ¿Cuál es la 2 o la 3? No recuerdo. Creo que era la 2 o la 3. Pero estás viendo las preguntas. Ahí, ¿la 2 o la 3? Creo que se refiere a la 2, profe. Ahí le digo. Creo que es la 2. La 2. El sistema ejecutivo, sí, ya cerré la filmina, pero ahora la abro. Espérame un segundito que te abro la filmina para que vos veas las respuestas. Abrir.
Y ahora te comparto la pantalla. Acá. Compartimos. Espera que agrande la pantalla. Vaya aquí. Ahí estas ventanas que me tapan todo. ¿Estás viendo esto? Arquitectura del sistema operativo Windows. ¿Les aparece una mancha negra? Sí. ¿Les aparece una mancha negra ahí al medio? No, se ve bien, profe. Ah, bien, porque yo tengo ventanas ahí arriba, por eso les preguntaba. Claro, bien. Entonces, acá tenemos el sistema ejecutivo, ¿sí? El sistema ejecutivo está dentro, modo usuario, modo núcleo. ¿De cuál de los dos? De modo núcleo. ¿Por qué? Porque Windows le da al sistema ejecutivo un nivel de jerarquía mayor que los demás procesos. Por eso los ejecuta en modo núcleo. No es por la jerarquía en sí mismo, sino por la comodidad y la practicidad para que esos módulos del sistema ejecutivo funcionen más rápidamente. Básicamente es para agilizar el funcionamiento. Porque si no, cada vez que nosotros tenemos que trabajar en modo núcleo y modo usuario, hay que pasar al procesador en un modo. Ustedes saben que en el procesador hay registros. Y esos registros pueden indicar en qué modo voy a trabajar, si en modo privilegiado o no privilegiado, o modo usuario o modo núcleo. Entonces, ese registro se tiene que cambiar cada vez que se está ejecutando, y eso implica de cambiar de proceso, ir al procesador, cambiar la bandera que indica modo usuario, volverla a modo núcleo, volver a ejecutar el proceso, y eso lleva un tiempo que puede generar bajo rendimiento en el sistema. No mucho, pero... Entonces, Windows prioriza ese aumento de rendimiento, de velocidad del procesamiento, para que no tenga que estar cambiando a cada rato, lo deja todo en modo núcleo. Eso lo pueden revisar un poco en el tema de instrucciones privilegiadas, no privilegiadas, modos de operación, si quieren ver el tema de la bibliografía. Bien, cierro esta filmina y voy a abrir la otra. Compartir. Estas. Ahora vamos a comenzar con la unidad número 2, ¿sí? Que trata sobre archivos. Acá. ¿Están viendo la filmina de unidad número 2? Sí, Administración de archivos. Bien. Este tema viene... Bien. La administración de archivos empieza con temas muy genéricos que ustedes ya deberían conocer, pero vamos a recordar. ¿Qué es un archivo? Un archivo es una estructura que me permite mantener información en dispositivos de almacenamiento para ser manejada en forma individual por los usuarios. Acá hay dos conceptos fundamentales. Es que la información que va a contener un archivo es una información persistente en el tiempo, es decir, yo mantengo esa información en dispositivos justamente para poder después recuperarla, por un lado. Y por el otro es que se maneja en forma individual, pero individual en el sentido de es un grupo de bytes, ¿sí? Que permite que todos tengan un contexto y que se usen para un solo objetivo, para un solo fin. Cuando yo guardo un archivo, todos esos datos que guardo en el archivo son datos individuales de un usuario en particular que quiere guardar información relativa a algún tema. Por eso es que todo ese grupo de información se guarda en un archivo y se lo puede manejar como si fuera una sola estructura, una sola cosa. Ese archivo se puede compartir entre varios procesos. Ese archivo se expresa en bytes, en una unidad de medida. Y el tratamiento que hace el sistema operativo
en cuanto a los archivos, lo hace a través de lo que se conoce como sistema de archivos o file system. Ustedes van a escuchar en la teoría sistemas de archivos, pero generalmente cuando usamos Linux se habla del file system. Y el file system es un concepto que puede tener dos acepciones. El file system se lo puede considerar como el conjunto de directorios y subdirectorios que tiene nuestro sistema. En el caso de Linux, la raíz, el subdirectorio boot, root, bin, user, home, etc., mnt, proc, etcétera, etcétera. Todo ese árbol con los directorios se le llama file system. Pero también se le llama file system a la estructura interna que maneja el sistema operativo para poder administrar los archivos, para guardarlos, para recuperarlos, para leerlos, para modificarlos, para accederlos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de file system o sistema de archivos, estamos hablando desde dos enfoques, desde el punto de vista del usuario común o desde el punto de vista de un administrador. Cuando hablamos desde el punto de vista del administrador, es el que define todo el tratamiento hacia los archivos y tiene muchas características que vamos a empezar a ver a partir de ahora. Bien, ¿qué más vemos sobre archivos? Bien, lo primero que vamos a ver es los nombres. Cada vez que nosotros creamos un archivo se debe asignar un nombre para que podamos recuperarlo luego, ¿sí? Si no tenemos un nombre de archivo no podemos recuperarlo. Cada sistema operativo tiene una forma de nombrar a los archivos. Por ejemplo, algunos sistemas operativos distinguen las mayúsculas de las minúsculas. ¿Cómo lo hace Windows? ¿Distingue mayúsculas de minúsculas? Sí, profe. Bien. Linux también distingue mayúsculas de minúsculas. Otra característica es la de el nombre y la extensión. Cuando nosotros hablamos de Linux, hablamos de nombre de archivo solamente. En cambio, en Windows, el nombre está compuesto por un punto y una extensión. Es decir, que cada archivo que yo creo va a tener un nombre propio, un punto y una extensión de archivo. ¿Para qué se usa esa extensión de archivos? ¿Saben? Para categorizar los archivos, ¿puede ser, profe? Ay, de a uno, a ver. Diferencia el tipo de archivo. Diferencia el tipo de archivo, bien. ¿Pero para qué? Como de abrirlo. Para poder abrirlo. ¿Por qué tendría que ser diferente abrir uno y otro? Exactamente, exactamente. Exactamente. Ahí tenemos algunos ejemplitos: PDF, JPG, GIF, PNG, HTML. Son distintos tipos de archivos. Esa extensión le da la función de reconocer el tipo de archivo y, sobre todo, reconocer qué aplicación lo creó. ¿Por qué? Porque Windows tiene la particularidad de que nosotros con el entorno gráfico le hacemos clic a ese archivo y automáticamente la extensión le dice con qué aplicación lo tiene que abrir. Anteriormente, hace varios años atrás, vos tenías que abrir la aplicación y luego abrir el archivo. A partir de hace un tiempo, nosotros haciendo clic en el nombre del archivo, automáticamente me llama a la aplicación y me abre el archivo. ¿Se entiende la diferencia? Ustedes quizás solamente lo han visto desde esa forma, pero antes no podíamos hacerle clic al nombre del archivo. Teníamos que ver el nombre y cuando abríamos la aplicación, poner a abrir y escribir el nombre. Esa era la forma de abrir un archivo. Ahora tenemos esa forma mucho más simplificada, que es
hacerle doble clic al nombre y que el nombre mismo con la extensión llame a la aplicación necesaria para abrir. ¿Qué pasa si yo cambio el nombre de un archivo y le cambio la extensión y le pongo .san? A un doc le pongo .san. No lo voy a poder abrir. No lo voy a poder abrir. ¿Pero qué hace el Windows? ¿Lo transforma en lenguaje código, puede ser? No, no lo transforma para nada, lo deja tal cual como está. Yo solamente le cambié el nombre. Me va a dar una opción que me despliega una ventana donde me dice con qué aplicación lo quiere abrir. ¿No les ha pasado? Eso, sí. Sí, sí. Claro, ustedes abren ahí eligen. Yo supongo que debe ser de texto, abro con este. Supongo que debe ser este otro, abro con este otro. Por ejemplo, cuando tengo un archivo .rar y no tengo el rar instalado, ¿qué pasó allí? Le hago clic al archivo y te pide que lo abra. Y, y no me dice también si quiero instalar el rar. No. Sí, bueno, ahí está funcionando algo así como el plug and play. Como no lo tengo, claro, por eso, no. No, convierte el archivo. Yo solamente les dije que cambiaban el nombre. ¿Sí? Estamos hablando de nombres. Si yo le cambio el nombre, el formato no cambia, pero no lo reconoce. Entonces, yo le digo sabiendo yo que tiene adentro, puedo decir con qué aplicación lo voy a abrir. ¿Sí? Solamente eso. La estructura sigue siendo la misma. Bien, después tenemos estructuras de archivos. Hay 3 estructuras básicas que son ninguna estructura, también llamada secuencia o flujo de bytes, que son las que usan Windows y Linux. Es esto. Un byte, otro byte, otro byte, otro byte, uno a continuación del otro, ¿sí? Por eso se le llama secuencia o flujo de bytes. Es decir, no hay ninguna estructura. Hay una secuencia o una filita de bytes, uno a continuación del otro. Esa estructura, o ese formato de estructura, es el que utiliza Windows y Linux. Pero también hay otras 2 estructuras que se usaban y que algunos sistemas operativos pueden utilizar, es el de registro. El de registros, donde yo en el en el registro voy a tener datos de diferentes tipos. Por ejemplo, voy a tener campos. Un campo, 2 campos, 3 campos, y cada registro va a tener la misma estructura uno que el otro. Entonces, en este registro voy a tener 3, 4 datos, en este registro voy a tener 3 o 4 datos, siempre la misma cantidad. Y luego la estructura de árbol, donde yo voy a tener datos de distintos tamaños, y en esta rayita al principio, donde antes de que dice hormiga, ahí donde hay como un blanquito, da un tipo de ordenamiento que puede ser alfabético, que puede ser numérico, que puede ser por grupo de tipo de animales o alguna clave en particular de ordenamiento, en donde si yo tengo 3 datos, según esta clave que se indica acá, puedo ir agregando datos y los voy ordenando, pero como árbol, es decir, como creé 3 y gato va entre medio de hormiga y zorro, yo pongo una clave aquí que dice que sigue un registro 5, supongamos, y que tiene la palabra gato. Después de zorro sigue la palabra cabra. Después de cabra sigue gallina con ibis y con cordero. Es decir, hay una estructura para seguir la secuencia de datos. No son ni Linux ni Windows
los que utilizan esta estructura para guardar los archivos. Mi gata quiere entrar acá al... ¿Se la escucha? Sí, despacito. Sí, pero profe. Quiere entrar acá a mi escritorio y le tengo la puerta cerrada. Bueno, a ver... vamos a... Entonces, lo que nos interesa es saber de que hay tres tipos de estructuras. La que utiliza Windows y Linux es ninguna estructura o secuencia de bits, de bytes, perdón. Secuencia de bytes. Vamos al siguiente. Tipos de archivos. Creo que deberían ya haber visto, si no lo van a ver en estos días, los tipos de archivos que existen. Nosotros llamamos archivos regulares o comunes aquellos archivos que contienen información del usuario. Archivos que son ASCII, que se visualizan con cualquier editor de texto, o archivos binarios que dependen de la aplicación que los creó. Los ASCII son los que generalmente nosotros generamos cuando escribimos un texto, ¿no? Una carta, una nota o un programa. Pero también, cuando nosotros compilamos ese programa, se consiguen los archivos binarios, que son ejecutables y que van a depender de la estructura. El contenido va a depender de quién generó ese binario. Después tenemos otro tipo de archivos que son los directorios o carpetas. En Windows llamamos carpetas, en Linux llamamos directorios. Son archivos del sistema que son utilizados para mantener la estructura del sistema de archivos. Es decir, los usamos como carpetas contenedoras de archivos que van a estar dentro de ese grupo, como para agrupar y mantener un orden lógico de qué información voy a tener en uno y en otros, ¿sí? Aquí hay una estructura de árbol que utiliza Linux, fíjense, la raíz, y dentro de Home voy a tener todos los archivitos que usa ese usuario Paco creo que le puse. Sí, acá está Paco, ahí está. Paco textos, Paco dibujos. Entonces, aquí en Paco dibujos tengo esos 8 archivos guardados. Entonces tengo distintos niveles de carpetas o directorios. Por eso un directorio puede tener a su vez archivos y a su vez también directorios, que le llamamos subdirectorios. ¿Sí? Bien. Yo voy volando, si ustedes tienen dudas me frenan, ¿no? Profe, yo tengo una consulta con respecto a la estructura de árbol, que no me quedó Bueno, muy claro. no te va a quedar claro porque no encuentro ejemplos para utilizar estructura de árbol. Era una estructura que se usaba anteriormente y en la actualidad básicamente no se usa mucho, por eso no hice hincapié en que lo sepan demasiado. Lo que me interesa sí que sepan es que existe, o existió por lo menos. Pero eso que sería hormiga, zorro, cerdo, son registros. Serían los datos, serían datos. Ah, datos, listo. Datos, sí. Sería un ejemplo donde yo tengo un archivo que contiene datos de animales, ¿sí? Y que la estructura del archivo es, acá va a decir, yo los voy a ordenar por orden de tamaño, supongamos, por tamaño de animal. La hormiga es más chica que el zorro, y el zorro es más chico que el cerdo. Supongamos que es un cerdo grande, que no es un cerdito, que no es uno recién nacido. Entonces, el gato, yo entiendo que es eso. No, porque acá me quedó la vaca. Bueno, no es entonces el ordenamiento, pero supongamos que esto es lo que estoy planteando. Hormiga es más chico que zorro, zorro más chico que cerdo. Ahora voy a agregar un dato más. Agrego gato. Bueno, gato es más grande que hormiga, pero más chico que zorro. Entonces va a continuación de hormiga. Pero yo ya guardé estos datos. Entonces lo que hago en cada uno de esos separadores es ponerle que tengo un puntero que sigue a gato. Y agrego gato, vaca y perro. Y agregué esos 3 de una sola vez. Entonces van intercalados aquí, entre hormiga y zorro.
Luego después quiero intercalar cabra entre león, cabra y león y búho, entre zorro y cerdo. Entonces, en ese marcador digo que va a haber un puntero que va a incorporar a estos 3 animalitos. Luego de cerro voy a poner a pony, rata y gusano, pero no puedo agregarlo porque ya no tengo más lugar, está al final cerdo, entonces lo agrego con un puntero. Entre cabra y león también agrego gallina, ibis y cordero. Es decir, voy creando una estructura para ir siguiendo un orden lógico, que no sé cuál es ese orden lógico acá, ¿sí? Pero es un orden lógico que tengo que ir siguiendo para poder ir leyéndolo. No sé si se entiende que esto Sí, no profe, es se reentendió. lógica, no es una lógica que yo entienda, pero sí es que yo tengo que hacer un seguimiento para poder leerlo a través de la estructura que está marcada por las flechas. Eso sería lo que tienen que entender ustedes. Lo de los animales, no sé por qué apareció así. Yo lo saqué del libro esto y no me cerró mucho el orden lógico, no me acuerdo si lo leí bien o lo entendí bien, pero bueno, en ese momento cuando lo puse yo lo entendí. Ahora ya no me acuerdo cuál era el orden lógico que tenían. Vamos al chat, profe. ¿Y siempre son de a 3? No, en el ejemplo eran 3, pero no necesariamente tienen que ser 3. ¿Sí? No necesariamente. Aparte, puede ser 3, pueden ser 5, pueden ser 10, y no ser esa la estructura. La estructura significa que voy a tener un dato que puede no continuar con el del lado, sino que va a continuar con un puntero que va a otro dato, va un puntero a otro dato, y que ese otro dato después vuelve hacia arriba, es decir, que voy siguiendo como un camino por el árbol para que podamos leer la... Yo le borré la filmina. Para que puedan leer la secuencia lógica de este ejemplo. La alarma mía fue para poner los presentes. Ustedes ya habían puesto el presente, ¿no? Sí, profe. Sí, ¿Todos profe. pusieron el presente? Bueno, porque voy a cerrar. Yo no. Bueno, no se duerman. No, profe, yo ahora pongo. Vamos, que ya lo estoy Profe, borrando. ¿podría mostrar la siguiente diapositiva, por favor? Ya te la muestro porque estoy acá mirando de borrar la presencia. ¿Alguien faltó poner el presente? Miren que ya lo cierro. Yo, un segundo. Profe, hay compañeros que lo pusieron por el chat. Dice que es por la web. No, pero no es por el chat, es por la V. Es por la V, chicos. La clase pasada lo hice por el chat. No, siempre fue por la web, profe. No, se me confunde con la otra materia, profe, disculpe. Ahí lo pongo en la web. Claro, sí, no, yo siempre lo tomo con la V, por eso. Me pasó en un curso que un día lo tuve que tomar así porque se me bloqueó la asistencia, pero nada más que una vez. Si no, yo lo tengo acá en la V. Bien, querías volver a la filmina anterior. No, yo quería ver la siguiente. Perdón, sí. La que te muestra sobre las carpetas y directorios. Ahí está, ahí vamos. Espérame que borre acá. Minimizo aquí, bien. Vamos, carpetas. ¿Esa o la que sigue? Esta, profe. Bien. Profe, ¿Qué duda ¿ya tenía? cerró la asistencia o no? Porque no me deja. Pero recién ahora vas a marcar. Y sí, le dije recién que lo había puesto y que me había confundido por el chat y entré Bueno. en la V Ahora y ya está. ¡Ay, Dios mío! Disculpe, profe. Vale. Ahí está de nuevo. Quería tomar nota nada más, me había faltado copiar algo. Perfecto. Entonces vuelvo a la filmina. Sigo con la siguiente filmina.
Así terminamos los tipos de archivos, por lo menos. Los especiales de carácter y especiales de bloque. Esto es particularmente orientado a Linux. Linux tiene dos tipos de archivos especiales que son los que representan los dispositivos de entrada-salida. Los de carácter son los que representan los dispositivos en serie, como por ejemplo las impresoras, las terminales, los teclados, los mouse, la interfaz de red, ¿sí? la placa de red. Todos esos se llaman dispositivos especiales de carácter u orientados a comunicación de carácter. Y después tenemos los especiales de bloque, que son los que manejan bloques de datos como unidad de información y que modelan a los discos, a los pendrive, a todos los dispositivos de almacenamiento. Nosotros los vamos a reconocer en Linux porque tienen como atributo estos tipos. El guión para los regulares, la D para directorios, la C para especiales de carácter, la B para bloques, la L de enlazados, la P de tuberías y la S de socket. ¿Qué comando de Linux nos permite ver el tipo de archivo? ¿Ustedes lo han visto a eso? Yo no me acuerdo. No, no todavía, profe. Muy bien, Gino. Gino le pegó. El ls-l. Ese comando es el que les permite a ustedes... Esperen que se me fue la filmina. Este chat me mata. Ahí está. El chat me mata porque cuando aparece el chat se me blanquea toda la pantalla. El comando ls-l es el que me muestra información sobre los atributos de un directorio o un archivo. Entonces, imagínense que este es un ls-l de un directorio mío, así me muestra la palabra archivo, el nombre del archivo, perdón, el nombre del directorio, los que salen en azul aparecen como directorios, los que aparecen como color turquesa son enlaces, los que aparecen en verde son archivos ejecutables, ¿sí? Son archivos regulares, pero ejecutables, por eso aparecen en verde. El guión dice regular, la D de directorio, la L de enlace, y me estarían faltando los de especiales de carácter y especiales de bloque. ¿Dónde podrían encontrar ustedes los archivos especiales de carácter o especiales de bloque? ¿En qué subdirectorio les parece que podría estar? ¿Alguien sabe? ¿Hablaron de los subdirectorios del file system? No, profe, yo creo que no. No lo recuerdo. No lo recuerdas, por lo menos. Quizás no lo veo, quizás sí. Los subdirectorios del file system son en Linux, generalmente son subdirectorios estándar, ¿sí? Hay un subdirectorio que contiene los dispositivos. Ese subdirectorio se llama dev, /dev, D-E-V corta. Entonces, ese subdirectorio contiene todos los dispositivos de entrada, salida y almacenamiento que tengo para el sistema. Van a ver que es una lista muy larga. Y ahí tengo las impresoras, el mouse, el teclado, la pantalla, las placas de red, los discos rígidos. Y entonces allí van a ver dispositivos. Si hacen un ls-l de ese subdirectorio, van a ver que aparecen dispositivos que comienzan con la B y otros que comienzan con la C. Los que son B son de almacenamiento porque son de bloque, y los que comienzan con la C es porque son dispositivos de entrada-salida. Bueno, vamos a cortar acá porque ya es el horario de la clase. A ver qué sigue, ¿dónde quedamos? Métodos de acceso, perfecto. Tipos de archivos era lo que quería terminar de ver hoy. Yo voy a subir esta filmina para que ya la tengan para la clase que viene, pero vamos a ver el tema de métodos de acceso y lo que falta de esta filmina la clase que viene. Repasen todo esto porque vamos a hacer una pequeña actividad la clase que viene. Voy a volver a hacer un preguntero como el de hoy. Recuerden que yo estos pregunteros los voy guardando y voy viendo las respuestas correctas e incorrectas. Así que estudien para la próxima clase.
¿Puede pasar, además de esa filmina, la anterior también? Así, ya las tengo las dos. Pero ya están las dos. Ah, creo que no tengo la anterior, por eso. A ver, Yo voy a ver si después le pido presentaciones de grupo. clases teóricas. Déjame ver que yo te diga. ¿Sí? La Está en la 1. V. En la V están, chicos, en la V está la unidad 1, parte 1 y parte 2, y ahora voy a subir la filmina de la unidad 2, parte 1. Dice SOP U1. Eso es la unidad 1. Va a decir Sí, SOP. profe. La tenía descargada, pero pensé que era la que vimos en la primera clase. Madre mía, la tenía con el mismo nombre, con el sub 1. Claro, no. Entonces, está en PDF. Tengo que pasar la PDF, chicos, así que no la voy a subir ahora, pero ya la paso a PDF y se las mando. ¿Sí? Pero esto va a quedar para comenzar la clase que viene. Bueno, entonces me despido y nos vemos la clase que viene. Si no tienen ninguna objeción.